¿Es posible imitar a Dios? ¿Qué significa, según la Biblia, andar en amor? ¿Cómo podemos convertirnos en hijos de luz? Hoy conoceremos las respuestas a todas estas interrogantes. Por eso te invito, como siempre, a acompañarme en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola amigos, qué bueno saber que hay muchas personas que van disfrutando, que van acompañándonos cada semana en estos repasos reflexivos de la lección de escuela sabática. Como siempre, te invito a suscribirte a este canal si eres nuevo por aquí. Y si ya sabes de nuestros contenidos, entonces te invito a que puedas compartir también este video con tus hermanos de iglesia y de esa manera estarás apoyando grandemente a este ministerio, a este canal. Bueno, comenzaremos diciendo que este repaso está basado en Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Y toda esta perícopa, esta sección, es un llamado de Pablo, por supuesto, a abrazar la sabiduría, pero no la sabiduría humana, no la sabiduría que se enseñaba en las escuelas en ese tiempo, sino un llamado a abrazar la sabiduría cristiana. Y nuestro estudio estará basado justamente en entender qué es esa sabiduría desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista cristiano. El versículo central está en los versículos 15, 16 y 17. Tú puedes revisar allí, yo voy a leer contigo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es necesario recordar que lo que Pablo aconseja aquí es parte de lo que llamamos vivir como sabios. Esta forma de vivir con sabiduría es la única manera de mantenernos en el camino hacia la vida eterna. Para su mejor comprensión y su mejor estudio, hemos colocado 4 temas de mucha importancia para quienes desean vivir sabiamente y evitar la vida necia. ¿Cuáles son estos 4 temas? Primero, la pureza sexual. Segundo, el testimonio cristiano. Tercero, el discernimiento de la voluntad de Dios. Y finalmente, la adoración a Dios. Comencemos con el primer tema, con el primer punto, con nuestra primera sección, la pureza sexual. Aquí aparecen 3 frases. En el versículo 3 menciona, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. En el versículo 4 aparece, tampoco digan obscenidades. Y en el versículo 5 dice, ninguno que sea libertino tendrá parte en el reino de Cristo. Este énfasis en el pecado sexual era culturalmente apropiado, es decir, la cultura de la época de Pablo y especialmente la cultura de la ciudad de Éfeso se entregaba a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos era completamente aprobado, aceptado, practicado por la cultura de su época. Estamos hablando de fornicación, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de truhanerías. ¿Qué son las truhanerías? No es otra cosa que hacer uso del humor sexual. Ahora la pregunta es para ti. ¿No es todo esto admitido y normalizado por nuestra cultura actual? A Dios no le agrada en lo absoluto el comportamiento que vaya en contra de la pureza sexual. Y aunque ahora mismo para muchos, para tu familia o para tus amigos cercanos, haya dejado de ser considerado un pecado, para Dios siempre lo será. No actúes como necio y recuerda, la única manera de evitarlo es haciendo el esfuerzo humano de someterse a la voluntad divina. Pasemos ahora a nuestra segunda sección. Hablemos del testimonio cristiano.
Y en esta sección aparecen dos frases, en el versículo 8 y en el versículo 14. La primera frase es: andad como hijos de luz. Y la segunda frase en el versículo 14 dice: despiértate tú que duermes. Evidentemente Pablo considera que los días que les toca vivir a los efesios son días de oscuridad. Por esta razón el apóstol les llama a dar testimonio de su fe, siendo ellos encargados de llevar la luz que recibieron de Cristo y que la sociedad o su sociedad necesitaba recibir en ese tiempo. Ahora, Pablo tuvo mucho cuidado para decir que debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas. Y no dijo en ningún momento eviten a las personas que están en tinieblas. Son cosas muy distintas. Y aquí radica básicamente el significado de ser luz en las tinieblas. Aquí radica también el significado de lo que significa el testimonio cristiano. Te lo voy a explicar de otra manera. Un cristiano es aquel que puede estar rodeado con personas que no tienen buenas costumbres, que no son parte de una iglesia. Sin embargo, las personas que salen de su presencia reconocen que aquella persona es distinta y quieren conocer más de Jesús y su fe sin ni siquiera haber abierto la Biblia. A diferencia del falso cristiano que puede hablar de 1000 reformas y puede citarte cientos de pasajes bíblicos, pero las personas que están en su círculo, en lugar de acercarse a Cristo, terminan despreciando cada vez más todo lo que tenga que ver con la fe cristiana. Porque la forma de hablar y comportarse de un falso cristiano al final termina siendo igual que cualquier persona que no conoce a Cristo. Una cosa es predicar y otra cosa es practicar. Recuerda, nunca dejamos de testificar. Siempre seremos cartas abiertas al mundo. La pregunta es, ¿qué están leyendo en ti las demás personas? Pasemos ahora a nuestra tercera sección, discernir la voluntad de Dios. En esta sección veremos lo que Pablo recomienda como tarea para los últimos tiempos. Y hay dos cosas importantes, dos tareas importantes. En el versículo 10 y en el versículo 17 encontramos esta tarea. El versículo 10 dice: y comprueben lo que es agradable al Señor. Y el 17 dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Comprender la voluntad de Dios no es algo que de pronto aparece en tu mente como un destello de luz, un sentimiento momentáneo, una nueva percepción, una nueva interpretación actualizada de las Sagradas Escrituras. No, eso no es comprender la voluntad de Dios. Comprender la voluntad de Dios es una tarea de 3 pasos. Primero, es observar atentamente el modelo. El modelo perfecto siempre será Cristo, aunque podemos ver a otros creyentes que también buscan imitar a Cristo. El paso número 2 es reflexionar sobre el nuevo estilo de vida. El modelo que vi en Cristo, ahora reflexiono en esa vida que Cristo quiere proponerme vivir juntamente con Él. Y el tercer paso es aprender con otros creyentes. Y sabes, amigo, las decisiones sobre la voluntad de Dios no deben ser decisiones individuales. No deben ser arranques de emoción que te lleven solitariamente al desierto de la fe. Eso no existe. Tal cosa solamente termina siendo un engaño satánico. El proceso de discernir la voluntad de Dios mejora cuando nos unimos con otros creyentes a buscar en la Biblia el consejo divino y someterse a la sabiduría divina. Miremos ahora nuestra última sección y queremos hablar acerca de la adoración a Dios.
Para esto quiero leer contigo los versículos últimos de esta sección. Me estoy refiriendo al versículo 19 y al versículo 20 que voy a leer para ti. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante revisar estos versos porque es uno de los pocos que encontramos en la Biblia que nos habla de un culto o de cómo recomendó Pablo que debe ser un culto a los primeros cristianos. Y básicamente aquí encontramos tres enseñanzas. Primero, la adoración es participación. Recuerda esto, la adoración es participación. La adoración a Dios no es un deporte de espectadores. La adoración a Dios es un estilo de vida práctico. Segundo, la adoración a Dios es alabanza del corazón. Que tu vida esté lleno de salmos, de alabanzas y canciones espirituales. Y tercero, la adoración es reconocimiento. Siempre da gracias a Dios. Recuerda, el que está lleno del Espíritu también está lleno de gratitud. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.